Buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que está en la mente de todos conforme hacemos, eh, conforme empieza la nueva administración. La administración de Biden heredó controvertidas políticas de migración de la era de Donald Trump. La administración Biden-Harris se prepara para heredar estas políticas. Esta semana el presidente electo Joe Biden reiteró en una entrevista que los primeros 100 días de su mandato enviaría un proyecto de ley de inmigración al Senado, cito, con un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados. Dicha promesa ha causado conmoción. Cuando el presidente electo asume el cargo, heredará la agenda restrictiva de inmigración. Biden ha asegurado que utilizará el Poder Ejecutivo para, por medio de los decretos, deshacer lo actuado por el mandatario Donald Trump en los últimos 4 años. Este es el tema de inmigración que vuelve a estar al frente de la mente de todos y eso es lo que vamos a tratar hoy. Hoy tengo dos invitadas muy especiales, la abogada Alejandra y la abogada Cintia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, mucho gusto. Gracias a ti. Claro, y bueno, a todos los invito a la audiencia, los invito a que compartan, comenten, si tienen alguna duda, con mucho gusto, me la pueden dejar en los comentarios. Entonces, no sé si a Alejandra le gustaría presentarte un poquito con la audiencia. Como no, mi nombre es Alejandra Márquez y yo ejerzo en el estado de Florida, pero mi licencia es del estado de Nueva York. Como saben, los abogados de inmigración podemos ejercer en los 50 estados de los Estados Unidos y estoy radicada en Tampa, en la ciudad de Tampa, que es en el centro de Florida. Y bueno, desde que tengo mi licencia como abogado me he dedicado a inmigración, es un tema que me apasiona y más en estos tiempos donde nuestra comunidad de inmigrantes bueno, como yo soy yo misma y los que estamos acá, nos necesitan pues a este gremio eh, del derecho. Así es. Claro, y usted, Cintia. Sí, buenas noches. Mi nombre es Cintia Santiago. Soy abogada aquí en Los Ángeles, pero como había mencionado la abogada Alejandra, que nosotros tenemos la habilidad de ejercer en todos los 50 estados. También recientemente este año tengo un show que se llama Tribuna Jurídica. Es un show que se puede ver en Florida, en Texas, en Nueva York y en California. Y en ese show trato el tema de inmigración para educar a nuestro público, a tratar de evitar las estafas de notarios y también pues consultar sobre los hechos que con la administración de Trump ha cambiado semana por semana. Hay alguna nueva póliza, nuevo procedimiento que quieren sacar y es algo que educar al público lo más que se pueda es algo muy importante para mí y tengo 8 años ejerciendo como abogada de inmigración y casos penales aquí en California. Claro, muchas gracias a las dos. Y bueno, ¿cómo la pandemia podría afectar los trámites de inmigración? Pues Eh, en este momento hemos visto que sí hay casos que están un poco delatados, que tuvieron que cerrar unas embajadas, no tenían citas disponibles tan fácilmente y pues en diferentes estados se ha movido la situación de inmigración. Las cortes estaban cerradas aquí en Los Ángeles, por ejemplo, varios meses. Son casos que han delatado mucho tiempo por la pandemia y estamos viendo que ahora que han incrementado casos, tal vez vamos a ver otro que van a cerrar de nuevo los casos, las cortes o las oficinas de inmigración. Claro. ¿Usted ha notado algún cambio, Alejandra, respecto a la pandemia y los temas de inmigración? sí, aquí en Florida ya reabrieron la corte de Orlando, que es la que me corresponde, por lo menos en mi jurisdicción, porque Tampa no tiene corte de inmigración, pero muchos, todo lo que son los master hearings, que son las audiencias estas preliminares, todas han sido suspendidas este año, están dando prioridad a las audiencias individuales, por ejemplo. Entonces, claro, todos esos casos se van a retrasar
Obviamente vienen cambios también para lo que son los procedimientos en los tribunales y vamos a ver cómo impacta eso en los procesos, pero por ahora tienen un retraso generalizado en todos los procesos. También se están viendo que los jueces están notificando a los abogados con muy corto tiempo para presentar escritos y eso también, por ejemplo, lo que es la Asociación de Abogados de Inmigración está trabajando para evitar ese tipo de distorsiones. Bueno, obviamente todo se debe a la pandemia, pero afecta, por supuesto, a los más vulnerables que son los aspirantes a tener algún estatus legal en los Estados Unidos. En cuanto a las oficinas de migración, también estuvieron cerradas hasta más o menos julio de este año, reabrieron, pero dándole prioridad primero a los casos de naturalización y después progresivamente a otro tipo de entrevistas o situaciones donde se requiere la presencia de las personas en las oficinas. Pero todo ha estado muy lento. Aquí el gobernador de Florida decidió reabrir todos los comercios, o sea, él es un gobernador bastante abierto con el tema del funcionamiento, de la operatividad de todos los negocios. Y entonces, claro, aquí estamos un poquito más eh, sueltos, un poquito más libres en cuanto a las restricciones de la pandemia en otros estados, pero igual sigue afectando la eficacia pues, de los procesos. Claro. Entonces, en todo lo que es la logística y todo esto nos está Exactamente. afectando la pandemia. Uh-huh. Cintia, sabemos que el día de la transición del poder se avecina, pero eso no ha parado de que la administración Trump continúe implementando a sus fuertes políticas antimigrantes. ¿Qué medidas han sido ejecutadas en relación a los solicitantes de asilo para países centroamericanos? Pues durante la administración de Trump había implementado el programa de migrantes en cual tenían que esperar afuera de los Estados Unidos para sus audiencias, tener que estar en México, por ejemplo, cuando no son de ese país y esperar durante sus audiencias, regresar a México de nuevo, ir a su audiencia, regresar. Eso es algo que la Corte, gracias a las Cortes de los circuitos, han podido tratar de eliminar esos tipos de cambios. Las Cortes han respondido a esto muy fuerte y han dicho que esa póliza no puede seguir, pero recientemente, como cuando estaba comentando la abogada Alejandra, esta semana pasada creo que salió una póliza de no tener audiencias preliminares, como había mencionado, master hearings. Ya quieren evitar esos tipos de audiencias, quieren evitar tener cuantas ciertas masters y ir directamente a la última etapa del caso. Y eso puede afectar muchísimo a los casos de asilo porque la persona no va a tener la oportunidad de conseguir sus pruebas y conseguir todo lo que tiene, la preparación que necesitan para poder demostrar su caso a la corte y a un juez. Ya veo. Entonces sí, realmente está afectando. Y bueno, hablándolo de esta semana, Alejandra, esta semana se efectuó unas nuevas regulaciones para el examen de la ciudadanía estadounidense y nos podría saber en qué va a cambiar. Bueno, básicamente, las personas que aplicaron para su naturalización, o sea, tienes que ser obviamente residente permanente, una vez, ya pasado el 1 de diciembre, si aplicaste ese día o posterior, las personas van a tener un examen diferente. O sea, va a ser más o menos el mismo examen con preguntas adicionales, son 28 preguntas más. Algunas de las preguntas yo estuve revisando, algunas preguntas son iguales, pero son un poco más complejas la respuesta. Antes, un ejemplo, se preguntaba qué estados fueron los fundadores de los Estados Unidos, que son 3, entonces tú tenías que decir 1, ahora tienes que decir 3, por ejemplo. Y ahora el número de preguntas que se van a hacer al aplicante van a ser 20 preguntas, ¿verdad? En vez de 10. Antes se hacían 10 preguntas, ahora van a ser 20 preguntas. De esas 20 preguntas, el aplicante tiene que contestar correctamente 12. Antes tenías que contestar correctamente 6.
De El resto, doble. es el doble, exactamente. Esto afecta más que todo a las personas mayores, yo creo, ¿no? Porque eh, quizás una persona joven que tiene un buen inglés no le ve la complicación, pero afecta, sí realmente va a afectar a las personas mayores. Sigue obviamente la regla de que si una persona tiene 20 años en los Estados Unidos y tiene más de 65 años, puede presentar el examen en su idioma, pero esto es muy limitado, o sea, no todo el mundo tiene 20 años de residente y 65 años. Eh, eh, y en ese caso, obviamente, siempre las preguntas que se hacen son 20 preguntas y de esas 20 nada más le van a preguntar 10. Eso es un trato especial, pero de resto, para el resto de los aplicantes va a ser un poco más complicado. Y bueno, se sigue aplicando igual el examen del inglés, que tengas un inglés básico, que puedas escribir y hablarlo por lo menos a un nivel básico. Sigue esa misma regla. Eso es básicamente. Claro. Y le cuento que en preparación para esta entrevista, yo fui a las redes sociales y pregunté qué les gustaría saber sobre estos temas. Y esa en particular fue una de las preguntas a las personas mayores si iban a cambiar algo. Cuando yo me hice ciudadana hace tiempito, más o menos, es eso lo que yo sabía porque estudié para esto, pero entonces ahora esta población es la que va a estar un poquitico más apretada y tiene que, Exactamente. para estudiar. Y agregaría que también hay personas que tal vez tienen nivel de educación de sexto grado, Es un verdad. nivel básico, y he visto yo muchas consultas en cual la persona no puede memorizarse todas esas preguntas, no puede contestar ese tipo de nivel y desafortunadamente, si no tienen un examen de un doctor que le ha diagnosticado algún problema de salud o de aprendizaje, es mucho difícil agarrar una exempción para no tener que hacer ese tipo de examen. Qué Es así. interesante. Sí. Entonces, si necesitan tal vez algún tipo de acomodación para hacer el examen, necesitarían una prueba del doctor, pero claro, teniendo un estatus migratorio así o tal vez teniendo una educación más baja, tal vez menos acceso al trabajo, preventaría que estas personas pudieran tener la excusa del doctor para poder tener un examen tal vez más justo para poder la examinación. Sí, es Sí. costoso también, es costoso esos Ujú. exámenes. Es así. Sí, esa es una excepción, como dice Cintia. Hay un formulario que es el I-648, perdón, N-648, que es cuando una persona tiene una discapacidad cognitiva porque es sorda, porque es ciego o porque tiene algún problema mental que no le permita ser apto para estudiar algo como lo que se pide en el examen cívico. Está esa excepción y la persona no tendría que presentar el examen cívico, pero es bien costoso, tienes que ir a un especialista, tienes que hacerte un informe. Entonces, obviamente no todo el mundo puede costear esto. Y muchas veces inmigración es bastante incisivo y bastante como quisquilloso para revisar ese informe y a veces lo rechazan. Entonces, eso siempre ha existido, pero eso hay que trabajarlo muy bien y no todo el mundo tiene la posibilidad de poder ser excepcionado por allí. Sí, es un recurso muy costoso. Bueno, y pasando, yo sé que me comentó previamente sobre lo que es el asilo político, Cintia, pero si hablamos no solo para Centroamérica en general, a todos, ¿qué cambios se esperan con todo lo que es el asilo político? No sé, Alejandra, si quiere agregar algo. Perdón. Para lo del asilo político, con respecto al asilo político, ¿qué cambios van a volver? Yo sé que lo tocamos en la segunda pregunta, pero respecto al asilo político, ¿qué cambios se esperan en la administración? Tal vez no solo para los centroamericanos. Mm,
básicamente, como había mencionado las audiencias, quieren cortar las audiencias para que no hagan muchas audiencias preliminares y ir directo a la audiencia final, pero habían algunos cambios. Alejandra, es el grupo de asilo, refugiados, no es normalmente un grupo que trabajo muchos de los casos. Sí he ido a la frontera y estuve allí cuando llegó la caravana y estuve dando pláticas y charlas allí en Tijuana y también en el centro de detención allá en Texas con las mujeres y los niños, pero normalmente cuando ya reciben esos casos es algo que muchos de los grupos no lucrativos o las organizaciones, ellos asisten mucho en esos casos, pero hemos visto como el tema de los permisos de trabajo, que querían limitar el tiempo que una persona podía pedir un permiso de trabajo si están pidiendo el asilo. También si entraron en forma sin inspección, estas personas quieren que no sean elegibles para un permiso de trabajo bajo el asilo. Son medidas que se han visto que afectan a todos los peticionarios, todos los aplicantes por asilo, pero como había mencionado la Corte ha hecho fuertes cambios para parar esto. La Corte ha dicho que no se puede, hay como grupos de membresía en class action que pueden hacer las personas para poder agarrar sus permisos de trabajo y no tener que esperar tanto tiempo. Ok. Bueno, y si pasando a este lunes, una jueza federal de Nueva York determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o conocido como ICE, tiene que presentar a inmigrantes a un juez dentro de los 10 días después de su arresto. Anteriormente pasaban semanas, meses. ¿Usted, Alejandra, cree que este cambio va a empezar a ser adoptado en diferentes regiones del país? Perdone, dígame. ¿Me puedes escuchar? Es que creo que se Sí. me... Ah, ok, disculpa. Sí, fíjate, con la nueva administración, el tema de las detenciones, estas que están haciendo fuertemente el gobierno, la administración de Trump, ellos, lo primero que prometió Biden es hacer una moratoria de por lo menos 100 días, así mismo lo dice, para evitar, o sea, durante ese tiempo no deportar a las personas y más bien tratar de que los procesos se agilicen, de tratar de que se agilicen los procesos para precisamente poder procesar a estas personas en libertad. Entonces, yo creo que este tipo de medidas se van a seguir implementando y después que pase esa moratoria, lo que van a hacer es priorizar a las deportaciones, es decir, van a deportar a aquellos indocumentados que tengan algún tipo de récord criminal, ¿verdad? Porque hayan cometido felonía, porque hayan cometido lo que se llaman los misdemeanor agravados, graves. Eso es lo que se quiere hacer, porque lo que se quiere es evitar la separación de las familias y seguir con esta política de terror que sembró la administración de Trump, donde personas que son indocumentados pero han contribuido con la sociedad americana, han pagado impuestos, trabajado, tienen sus familias y de repente por cualquier excusa o simplemente porque los identifican, los detenían y podían estar meses detenidos. Eso se prevé que vaya a cambiar con la administración de Biden. Entonces se ven cambios favorables en el tema de la inmigración. Así es, así es. Claro, y esa pregunta me gustaría dirigírsela a las dos. El nombramiento de la ex asesora principal de Servicios de Ciudadanía e Inmigración bajo la administración de Obama, Uru Haddad, parece indicar que la administración entrante, la administración Biden, entiende del gran desafío de cambiar estas políticas, que más o menos usted decía de las políticas migratorias. ¿Cuál será el panorama en general para los próximos 4 años? Ok, si quieres, Cintia, como tú quieras. No, la situación es de que hemos visto los miembros del equipo de transición son
los mismos miembros que estaban bajo la administración de presidente Obama, que sí tuvo mucha crítica por las deportaciones, por los números de deportaciones durante su administración. So es algo que siempre quiero yo ver en un objetivo como crítico, criticar, ver cómo están funcionando estas personas, porque sí eran personas que habían funcionado antes bajo la administración de Obama y no sé si se puede, a mí me gusta esperar a ver qué vayan a poder hacer, pero cuando estaba el presidente Obama, el programa más fuerte que esperamos que va a suceder es el de DAPA, el de los programas de los padres, como había mencionado Alejandra, que son personas que no tienen antecedentes fuertes, personas que tienen familias, pagan sus impuestos, pueden demostrar un tiempo en este país que no tienen fallas graves y eso es lo más fuerte que se espera con este tipo del equipo de transición, que son personas que ya han trabajado ese tipo de póliza, ya han creado esas prioridades que habló Alejandra, y eso es lo que podemos esperar que ese tipo de póliza entre, aunque como digo yo siempre fui alguien muy observadora de la situación de las deportaciones porque trabajo en el ámbito criminal y cuando alguien era arrestado por un DUI o algún incidente de violencia doméstica, rápido la persona iba a ser transferida a un centro de detención y listo para una deportación. So, son cosas que yo siempre he querido también estar un poco más pendiente de quiénes son estas personas que regresan de la última administración cuando estaba el presidente Obama y si esas personas van a tomar una posición un poco más fuerte en poder avanzar esas políticas que queremos nosotros ver, los cambios que van a ayudar a la comunidad inmigrante, pero todo, todo también tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con las pólizas de las ciudades. Muchas de las ciudades compartían información con inmigración. Ahora ya no existe eso en muchas ciudades grandes, ciudades como Los Ángeles, Nueva York. Ya no existen compartir información y entregar a personas indocumentadas a ICE. Ya no dejan que hagan eso. Estamos esperando que ha cambiado mucho desde que estaba el presidente Obama también, que todos estamos con los ojos abiertos y pendientes que lo que nos asustó el presidente Trump ya no vaya a suceder más, ya no pueda suceder más. Así es. Alejandra, ¿qué le gustaría añadir? Sí, estoy de acuerdo con Cintia. De hecho, se ha hablado de que precisamente como la administración de Obama efectivamente deportó a muchísimas personas, lo que causó fue que muchos indocumentados se restringieran de acercarse a sus autoridades, colaborar con las autoridades porque ya temían que pudieran ser deportados. Entonces, precisamente no se quiere cometer el mismo error. Quieren realmente priorizar las deportaciones a las personas que sean un problema para la seguridad nacional. No quieren dañar a los indocumentados que son ciudadanos que colaboran con la sociedad realmente y que incluso tienen hijos norteamericanos. Entonces, ellos, si se llegara a ganar la mayoría del Senado en enero con las elecciones del estado de Georgia, podría incluso hablarse de una ley que le dé un camino a la ciudadanía a los indocumentados. Obviamente los de DACA estarían incluidos en esa ley, ya no habría por qué reactivar el programa DACA. Mientras eso no pase, se supone que el programa DACA lo van a reactivar tal como estaba en el 2012, porque ahorita simplemente los beneficiarios de DACA solamente se están aceptando renovaciones, no se están aceptando nuevas peticiones del programa. Entonces se supone que, por lo menos mientras tanto, DACA sería restituido en su totalidad. También lo que es el Muslim Ban, esta provisión de los países musulmanes para entrar a los Estados Unidos también se eliminaría entrando el presidente Biden, comenzando su administración. Y
En lo que te hablé de la moratoria, también se implementaría la moratoria por 100 días por lo menos de no deportar a más indocumentados hasta que se establezca estas prioridades. Eso es lo que en principio, por lo menos llegando a la administración de Biden, se espera. Luego, lo que se quiere y lo que han hablado los expertos es quizás más bien en vez de cambiarle como la visión de inmigración que tiene ahorita la administración de Trump, por una más bien de verlo como un activo, como algo valioso, en vez de verlo como un problema a solucionar. Entonces, por ejemplo, el tema de las visas de estudiante, el tema de las visas de trabajo, incluso las temporales de los trabajadores que vienen a cubrir los trabajos que no quieren hacer los americanos, que es los trabajos del campo. Todo eso quieren reactivarlo. Obviamente estamos en un momento de crisis por la pandemia, y quizás eso tome un tiempo, pero todo eso se quiere reactivar y mejorar. Esa es la idea de la administración de Biden. Es decir, que tenemos esperanza de que todo sea mejor. Claro, sea un panorama beneficioso. Es así. Y bueno, un poquito para enfocarnos en lo de DACA. Entonces, si se llegara a pasar de que Biden sigue con sus promesas de campaña, entonces en sí DACA y los Dreamers pasarían a ser simplemente una categoría más de inmigrantes. O sea, no se necesitaría, o qué va a pasar con los Dreamers, que yo creo que eso está mucho en la mente de ellos. ¿Quieres que responda yo o Cintia? Como ¿quién Si que le gustaría gustan, tomar la pregunta? Bueno, no, o sea, lo primero que puede hacer Biden muy rápido es restituir DACA a como fue implementada en el 2012. O sea, es lo primero que se puede hacer. Pero si una ley, sí, por supuesto, se requiere la mayoría del Senado. Si eso llegara a pasar, es posible que pase una ley eh, como más global, que englobe no solamente a los beneficiarios de DACA, que es un porcentaje muy pequeño para el número de indocumentados que hay, sino que englobe a todos los indocumentados, obviamente que sean personas de buen carácter moral, que contribuyan con la sociedad norteamericana. Entonces, si eso pasa, ya los beneficiarios de DACA pasarían también a formar parte de esa ley, ya el programa DACA no tendría cabida. Pero en principio el programa DACA lo que se promete es que se va a restablecer, por lo menos para que vuelvan a hacer aplicaciones las personas que ahora estén dentro de la categoría que no llegaron a aplicar en el pasado y que entonces se quedaron, como dicen en Venezuela, por fuera, porque ahora estaba nada más limitado a las renovaciones. Entonces, por lo menos eso se espera que entrando Biden se va a restituir. Eso es algo que se espera con seguridad, pues, que todo el mundo espera y estamos bien pendientes de eso. Y le quiero recordar que había la Corte Suprema dijo que el programa de DACA tenía que regresar al 2012. La Corte Suprema dio su dictadura y la administración ignoró eso, hizo su propio memorándum y dijo, no vamos a obedecer esa corte, y se quedó el programa así, en que aplicantes por primera vez están siendo rechazados. Como había mencionado Alejandra, que esperamos que esta administración nueva no vaya a ignorar lo que dice la Corte Suprema, y dice que regrese el programa como estaba y que regresen los programas de también Advanced Parole, que es la salida al extranjero con permiso avanzado del gobierno. Exacto. Que los jóvenes podían salir por razones de humanitarias o de su educación o de su trabajo. Esas son cosas que esperamos también que vaya a suceder, pero como había mencionado Alejandra, el programa de DAPA estaba listo para empezar. Estaban las personas acumulando sus documentos, los padres de hijos ciudadanos que tienen un récord bueno, limpio, sin problemas, con taxes. Y ese programa tuvo que parar, y eso es lo que esperamos, que si va a incluir algún pathway, alguna forma de legalización que incluya a los papás también. Ya no simplemente DACA, pero los padres también. Son los original dreamers que les llaman los jóvenes, original dreamers. Es así. Qué bonito ese sentimiento, los original dreamers. Claro, porque por ellos está esta generación de dreamers acá en los Estados Unidos que han luchado tanto y se han organizado cívicamente. Entonces, qué bonito también
darles ese regalo de tener la ciudadanía, incluirlos en la conversación. Claro que sí, es muy importante. La pregunta que iba a hacer, yo creo que me la respondieron, que es que si la campaña Biden iba sí, esperamos de que cumpla las promesas, pero parece de que hay un panorama bastante bueno para los temas de migración, ¿verdad? Sí, es muy importante para el gobierno de Biden ganar la mayoría del Senado, porque no hacerlo va a limitarlo a todo lo que son decretos presidenciales, este tipo de cosas, que es bastante limitado. O sea, no, lo ideal sería tener esa mayoría del Senado, así que hay que esperar a enero a ver qué pasa. Sí, claro. Sí, porque estaría limitado el poder de eso, que también se dice que los primeros 100 días es cuando sabemos si el presidente cumple las campañas, pero también hay que tomar en cuenta, como mencionaba, si tiene ese apoyo que realmente lo puede convertir en ley más y que se expanda. ¿Les gustaría tocar algún tema que no hayamos tocado previamente? Sí, me gustaría mencionar lo de TPS, el programa de TPS, que hemos visto que para enero, la extensión de enero es algo que muchas personas están preocupados, no saben qué va a pasar y hay muchos casos también que están sucediendo que en los diferentes circuitos de corte para ver si se puede extender hasta septiembre, o unas fechas son septiembre, otras son noviembre. Es una situación para los tepecianos que es importante si están en el noveno circuito o el circuito de 6, son estados donde la Corte ha dicho que esas personas pueden legalizar si tienen hijos mayores de 21 años que son ciudadanos o si tienen una pareja, pueden usar su TPS en combinación con su familiar que es ciudadano y puede ya legalizar su estatus. Es muy importante que las personas que tienen TPS hablen con abogados lo más pronto posible para prepararse en esa forma, pero eso es algo que también esperamos que la administración de Biden vaya a extender. Qué interesante. Sí, realmente todos estos temas se necesita el apoyo de abogados para poder hacerlo bien. ¿Y usted, Alejandro, le gustaría resaltar algún tema? Bueno, lo único que hay que tomar en cuenta también que hay ciertas normativas que están ahorita caminando, que vienen de la administración Trump, que probablemente también vayan a entrar en vigencia antes de que él se vaya. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, nada, pues, el tema es que muchas de las políticas y muchas de estas normas que implementó la administración de Trump no van a poder ser revertidas tan rápidamente como se quieren. Entonces, porque claro, eso lleva un proceso, tiene que haber una causa, por una razón por la cual el nuevo presidente las va a cambiar. Entonces, hay que tener mucha paciencia y bueno, esperar a ver qué viene nuevo durante estas semanas que nos quedan del gobierno de Trump. Y siempre la persona estar asesorada con un abogado. Hay mucha gente que se pone a inventar por su cuenta, hacer trámites, entonces resultan más bien perjudicados. Eso es importante. Claro, especialmente con algo que cambia en cada administración. Exactamente. Es Sí, así. porque si lo vemos cuando empezamos hace 4 años fue en un panorama completamente diferente. Total. Si la audiencia les gustaría contactarlas ustedes para asesorarlos, ¿dónde lo pueden hacer? Tengo la página en Facebook, Abogada Santiago, o en Instagram, Abogada Santiago es mi página de Facebook o Instagram. Igualmente, mi página de Facebook está mi nombre, Alejandra Márquez Melo, y Instagram está Ale Márquez, Alejandra Márquez Melo, exactamente. Por ahí me pueden contactar.
Mi nombre y mis dos apellidos. Así Sí. es, y claro, muchísimas gracias a las dos por sacar el tiempo hoy y hablarnos de estos temas y a toda la audiencia que nos vio. Les quiero decir que si tienen alguna pregunta que no alcanzaron a hacerlo en el en vivo, por favor no la dejen en los comentarios. Y nuevamente muchas gracias por sintonizarnos hoy y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.